Lección número 3, ¿cierto? Estamos en la parte del capítulo, en la primera parte del capítulo 2, que se llama La luz y su naturaleza, y hoy día vamos a ver la clase 2, que se llama ¿De qué manera se propaga la luz? ¿Ya? En nuestro capítulo número 2 de Ondas y Luz. Entonces, como siempre, antes de partir, les pregunto lo mismo, ¿cierto? Ojalá estén en un espacio iluminado, hoy día está más despejado, ¿cierto? Hay un poquito más de sol, así que ojalá estén recibiendo ahí el sol. Tienen a mano cuaderno y lápiz, ¿cierto? Van a tener que anotar un par de cositas. Ojalá estén los 45, 50 minutos que más o menos siempre nos demoramos. Estén en un lugar donde se van a poder concentrar. Y para participar siempre saben que se pueden sacar el silencio, siempre con respeto, respetando a sus compañeros y al profesor, y la clase la hacemos todos. Bueno, acá tenemos el Salón de la Fama, ¿cierto? Acá este Salón de la Fama es un pantallazo que tomé a la página web, ¿ya? Así que ahí yo voy a estar actualizando el Salón de la Fama todos los días, viendo sus actividades, viendo cómo están respondiendo. Entonces, acá están solamente los que están al día conmigo, ¿ya? Entonces, del primero medio A, quiero felicitar a estas 5 personas que aparecen ahí. Araya, Espinosa, Guzmán, Misay, Zurita. Del primero medio B también tenemos a Arias, Bastías, Herrera, López, Martínez, Rojas, Serrano, Vergara. Del primero medio C a Méstica y Garrazabal, ahí siempre súper presentes con las tareas, igual que el resto de los estudiantes. Y del primero medio D a Ignacio Castillo, Axel Fuentes, Isidora González y Isabel Ciara. Es Ciara, no sé si es Ciara o es Ciara. Ahí después me pueden avisar por internet. ¿Ya? Así que felicidades a las personas que están al día conmigo. Si se ponen el día antes de las 6 de la tarde, van a aparecer que están al día antes de su reunión de apoderados, ¿ya? Así que, para que... Profe, ¿yo estoy al día o no? Sí, pues si está el día, ¿no se vio? ¿Qué Ahí me está, salió? ahí está. Aaron Bastías, primero medio B. Gracias. Ya, entonces, ¿de qué manera se propaga la luz? Objetivo, comprender de qué forma se propaga la luz y entender que ésta tiene rapidez. Conceptos claves, propagación rectilínea de la luz, sombra, penumbra y rapidez de la luz. Esos son los 4 conceptos que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? El temario de la clase, propagación de la luz, sombra y penumbra, tipos de materiales y rapidez de la luz. Vamos a estar trabajando con las páginas 38 y 39 del libro. ¿Ya? Así que, pero no todo lo que vamos a hablar hoy día está en las páginas del libro. Así que también por eso tienen que poner atención. Sobre todo esta parte de tipo de materiales no aparece en el libro. Entonces, vamos a hacer nuestro haz ahora del día de hoy. Entonces, las instrucciones son las siguientes. Piensa tu respuesta durante 1 minuto y luego compártelas con tus compañeros de la clase por el chat o comentándolo con la clase. ¿Ya? Entonces, yo después de que lea, vamos a tener 1 minuto para poder responder. Entonces, lo primero, ¿qué es el modelo dual o también llamado onda-partícula? Que lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Y lo otro es quiénes fueron los primeros que intentaron explicar el comportamiento de la luz, como más exhaustivamente, ¿cierto? Porque ellos no fueron los primeros, pero fueron los que trataron de ahí tratar de darle un significado a la luz, ¿ya? Entonces van a tener 1 minutito desde ahora ya. Pueden revisar los apuntes de la clase pasada. Y si están listos, me contestan por interno. No lo hagan a todos, ¿ya? Y ahí compartimos las respuestas. Y tiempo, ¿ya? Recibí ahí un par de
un par de respuestas por interno. No sé si alguno quiere compartir su respuesta ahí a viva voz. ¿Qué es el modelo dual? ¿No es la luz o la energía? ¿O no? Casi, ¿cierto? El modelo dual es el que explica la luz, ¿cierto? Pero ¿qué es como mayor, como no digamos solamente la luz, ¿cierto? Ahí quedamos como igual, ¿cierto? Queremos así ahondar un poquito más en la respuesta. Ahí me dicen por interno, el modelo dual, o también llamado onda-partícula, es el comportamiento de la luz que actúa como onda y partícula. Es súper simple. De hecho, la respuesta sale hasta en la misma pregunta. ¿Ya? Así que ahí tengo 2 o 3 personas que me respondieron bien por interno, que es exactamente el modelo que explica que la luz es al mismo tiempo una partícula y es una onda. ¿Ya? Y la segunda, ¿quiénes fueron los primeros o quiénes fueron los que estudiamos la clase pasada, más bien dicho? ¿Ya? Porque los primeros, vamos a ver ahí más adelante que están ahí por el año 1600, inclusive antes que eso. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros? Ahí por interno me dijeron que uno es Newton. Perfecto, el primero es Newton. ¿Cómo se llama el otro? A ver si se acuerdan. Ahí me respondieron por interno. Tenemos Newton y tenemos a Huygens. Perfecto, perfecto, chiquillos. Ahí entonces, ¿qué es el modelo dual? Lo vamos a explicar ahora con mayor profundidad, así que esta parte la van a tener que anotar. ¿Ya, chiquillos? Entonces, anoten. Se me perdió el mouse. Ahora no sé por qué. Dame un segundo. Profe, Dígame. hay 2 personas que no van a poder estar en su clase, que se llaman Almendra Alarcón, primero medio C, y Felipe Sumersu, también del primero medio C. Perfecto. Perfecto, ningún problema. Gracias por avisarme. Deme un segundo, chiquillos, que no sé por qué no me está avanzando la diapositiva. Así que voy a dejar de compartir y comparto nuevamente el tiro. ¿Ya? Estamos teniendo pequeños problemas técnicos. Entonces, ¿por qué esto no me quiere avanzar? Qué raro, no me quiere avanzar la diapositiva. Ni siquiera me está cargando. Se me cayó la página donde estoy trabajando con la diapositiva. Qué raro. Sufrimos un pequeño, hasta los profesores sufrimos problemas técnicos de repente con internet. Dígame. ¿Cuándo subes la clase a Facebook? La clase de Facebook la voy a subir hoy día, ¿ya? Y también la voy a subir a la página donde estamos, que mostré al principio de la clase. No sé si está al principio de la clase. Ahí también va a estar subida. Tengo pequeños problemas con el internet, chicos, así que vamos a esperar un poquito. Bueno, con respecto, mientras esperamos que el internet, o más que bien el navegador, funcione, porque se me quedó pegado y sale que no responde, hablemos un poquito de lo que es el modelo dual, ¿ya? El modelo dual lo vimos en la clase pasada, que es el modelo planteado paralelamente, ¿cierto? Por Huygens y por Newton. O sea, cada uno lo está investigando la luz o tratando de comprender cómo se comportaba la luz, si se comportaba como una onda o se comportaba como una partícula, ¿ya? Newton había visto ciertas formas o ciertas particularidades de la luz que le hacían intuir que se podía comportar como partícula. Pero Huygens, por su lado, y paralelamente, sin tener contacto con Newton, estaba analizando la luz como una onda, porque decía que esta se puede reflectar. También cuando cambia de medio, cambia su dirección. Entonces, por eso podía pensar perfectamente que es una onda. De hecho, Huygens pensaba que la luz era muy parecida a una onda como el sonido, ¿cierto? Que era una onda transversal, o sea, perdón, longitudinal. Pero después se dio cuenta que es una onda transversal. ¿Ya?
Vamos a tener que cerrar el navegador porque no me está funcionando nada. Dudas de esa parte, aprovechando este pequeño inconveniente, dudas con respecto a lo que significa este modelo dual. Que nos podemos dar el tiempo de explicarlo con más calma mientras estoy abriendo de nuevo el navegador. Si no hay dudas. Ya, si puedo dar un ejemplo, me dicen ahí. Pensemos que la luz como una partícula, ¿ya? Si yo empujara una bolita, ¿cierto? Una canica, la empujara en línea recta, esta avanzaría siempre en línea recta y no se detendría, ¿cierto? A excepción de que chocase con algo. Entonces, imagínense que esta partícula de luz, por decirlo de alguna manera, choca con una pared, ¿ya? Entonces, si choca con una pared, sobre todo si es una pared que es bien maciza, o por decirlo de alguna manera, opaca, ¿cierto? Que es un concepto que vamos a estudiar el día de hoy, esta partícula, o la luz no se ve reflejada después de la muralla, o después de esta pared, ¿cierto? Entonces ahí Newton pensaba que eso le podía servir para explicar que era una partícula, ¿cierto? Es una partícula que choca con una pared y después puede seguir avanzando. Pero si esa pared no estuviera, ¿cierto? Se levanta la pared y la luz sigue avanzando, ¿ya? Entonces ahí Newton pensaba que podía ser una partícula por lo mismo. Pero Huygens, por su lado, veía que si yo ponía un láser, por decirlo de alguna manera, apuntando al agua, ¿cierto? Este cambiaba de dirección. Ahí volvió el navegador, se despegó. Así que vamos a retomar. Ahí alguien me preguntó qué habíamos visto en este ratito. A mí se me quedó pegado el navegador, así que no alcanzamos a ver mucho, ¿ya? Alcanzamos a responder estas preguntas que están acá. Y esto es lo que yo quiero que anoten, ¿ya? Esto es lo que yo quiero que anoten el día de hoy, ¿cierto? La respuesta a estas dos preguntas. La respuesta a estas dos preguntas es que Huygens planteó el modelo ondulatorio y Newton el corpuscular. El modelo ondulatorio hace referencia a ondas. El modelo corpuscular hace referencia a que es una partícula. Hoy sabemos que la luz puede ser entendida como una onda electromagnética, es decir, punto para Huygens. Sin embargo, la luz también puede ser considerada como partícula, punto para Newton, llamados fotones. ¿Cierto? En la clase pasada y alguien me mencionó que las partículas de las luces se llamaban fotones y estaba absolutamente en lo correcto. Por ello, el modelo que explica la luz se llama onda-partícula o modelo dual. ¿Ya? Simplemente porque podemos ver que la luz se comporta al mismo tiempo como onda y como partícula. Ya. Voy a dar un minutito para que puedan copiar esto o le puedan tomar un pantallazo ya, porque esta es la parte importante que tienen que tener en sus cuadernos. Así que ojalá ahí puedan tomarle un pantallazo con el celular si es que están viendo la clase desde el celu o del computador también. ¿Ya? Así que vamos a dar un minutito para que puedan terminar de copiar o puedan tener esto. De todas maneras, la diapositiva va a quedar arriba en la página que mostré al principio y también la voy a subir a Facebook. ¿A qué tengo que hacer, profe? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué hacer de qué? Tiene que copiar lo que sale en la pantalla, ¿ya? Porque esto tiene que estar sí o sí en sus cuadernos. Es como importante dentro de lo que vamos a entender durante toda la materia de la luz. Que la luz se comporta como partícula y se comporta como onda. ¿Ya? Ahí pasó el minutito y les quería hacer las siguientes preguntas, como antes de partir con el tema de la propagación de la luz.
pero ya que nos hemos atrasado un poquito, me voy a saltar esta parte y voy a seguir avanzando con lo siguiente. Y yo en esta parte les quiero mostrar un video. ¿Ya? Entonces necesito que me pongan mucha atención en este video. Ya, entonces esto, lo que les mostré recién, es un video de unos estudiantes de Argentina que hicieron exactamente el experimento que nosotros podríamos haber hecho en clases, ¿ya? Entonces, vamos a responder un par de preguntas con respecto a este experimento. A mí me encantaría haber hecho este experimento en clases con ustedes, que cada uno trajera ahí sus materiales, sus cartulinas, le hacemos los hoyitos y todo eso, pero yo sé que no les puedo pedir inmediatamente que tengan todos los materiales en su casa para hacer el experimento, pero igual si lo quieren hacer con la linterna de celular, con una cartulina que tengan por ahí, se los recomiendo, ¿ya? ¿Es cartulina o cartón? Da lo mismo, puede ser cartulina, cartón, pero lo importante es que tenga un hoyito justo en el centro y poder alinear todas esas cositas de ahí. Entonces, con respecto a lo siguiente, quiero contestar un par de preguntas con respecto al experimento, ¿ya? La primera pregunta es, ¿en qué disposición están los cartones? Entonces, ¿cómo estaban los cartones? ¿Alineados o no? Exactamente, estaban alineados. Estaban alineados, más importante para que todos los agujeros de cada cartón tenían que estar alineados, ¿cierto? Eso era lo más importante de esta parte del ejercicio, del experimento. Entonces, ¿qué forma se proyectó en la pantalla, cierto? En la pantalla se refiere al final, después de que pasa por todos los agujeritos, ¿cuál es la forma que se proyecta al fondo? Como un círculo. ¿Y por qué crees que es un círculo? Porque Por lo la cortó forma en que le dio el forma de cartón. círculo. Por la forma. Efectivamente, ahí Juanito y Benjamín tienen el punto. El último cartoncito tenía forma circular, ¿cierto? Era un agujero de forma circular. Por lo tanto, la luz que se va a proyectar en el fondo también va a ser de forma circular, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos intuir del experimento? Y esta es la parte importante. ¿Cómo se propaga la luz? ¿En qué dirección? Dirección hacia, ¿Vertical o no? hacia la pared. ¿Y cómo es esto? ¿Esto es curvo? ¿Esto es...? Vertical. Derecho, recto. Exactamente. Es lineal. Esa es la forma, lineal, línea recta, ¿ya? Esa es la definición. Entonces podemos intuir que la luz se propaga de forma recta, en línea recta. Entonces, eso es lo más importante. En línea recta y hacia todas las direcciones. Cuando nosotros tenemos una fuente de luz, ¿ya? Entonces voy acá a dibujar una ampolletita. Cuando nosotros tenemos una fuente de luz, entonces vamos a dejar acá una ampolleta, ¿cierto? Los rayos de luz salen en línea recta desde la ampolleta. Salen en línea recta y salen en todas direcciones. Entonces son infinitos rayos que salen, pero cada uno de ellos sale en línea recta. Así que queda de esa manera.
Entonces, sigamos avanzando con la clase. Entonces, ¿en qué disposición están los cartones? Alineados. ¿Qué forma se proyectó en la pantalla? La forma que se proyectó en la pantalla fue la forma rectangular de la ranura. Este era otro experimento con otro video que quería hacer que no te alcancé a cambiar. Entonces, acá debería decir que lo que se proyectó en la pantalla fue la forma circular, una forma circular, básicamente. ¿Y qué podemos intuir del experimento? ¿Cómo se propaga la luz? Tal como pudimos inferir, se propaga en línea recta. ¿Ya? Así que, eso. Sigamos avanzando. Una evidencia importante de la propagación rectilínea de la luz es la formación de sombras. ¿Ya? Como veremos a continuación. Entonces, en la imagen que está a la derecha, se analiza la forma en que la luz se propaga y explica la formación de sombras. Podemos apreciar que en determinadas posiciones la silueta de la sombra es similar a la silueta del objeto. Esto evidencia que la luz se propaga en línea recta, ¿cierto? Porque si nosotros ponemos un objeto delante de la luz, significa que justo esa porción de luz no se va a ver reflejada y va a generar una sombra. Entonces acá, Profe, dígame. como por ejemplo cuando éramos chiquititos y poníamos la mano en forma de paloma y hacíamos que se moviera la sala y así. Efectivamente, es el mejor ejemplo de lo que pasamos cuando éramos chicos, ¿cierto? Cuando éramos pequeños, ahí jugábamos a hacer sombras con una linterna, típico que hacíamos mariposas, algunos podían hacer algún perro, algo así, yo nunca fui tan bueno con eso, pero efectivamente, esa es la forma. ¿Cómo ocurre? Como la luz viaja en línea recta, la luz va a chocar con nuestras manos, ¿cierto? No se va a poder proyectar en la parte al fondo, ¿cierto? Tal como se ve en la figura. Entonces acá yo quiero que me pongan mucha atención en la imagen, en la primera imagen, ¿ya? Porque acá tenemos dos cosas importantes. Nosotros conocemos la sombra, pero muy pocas veces hemos escuchado sobre la penumbra, ¿ya? ¿Y qué es la penumbra? La penumbra es una especie de sombra más tenue, ¿ya? ¿Y por qué ocurre? Fíjense bien en esta parte de acá. Sabemos que la luz se proyecta en línea recta y a la vez en todas direcciones, ¿cierto? Es una onda también que nosotros consideramos como tridimensional porque se va expandiendo. Entonces, Profe, dígame. en la primera imagen, con la linterna, solamente con la luz se enfoca solamente en una parte, o sea, se esparce solamente en una parte, haciendo como esa penumbra. Y en la segunda imagen que vemos, la luz se expande y ahí da la sombra, ¿no? Ahí vamos a tratar de llevar un lenguaje más preciso en lo que nos dice su compañero Benjamín. Muchas gracias, Benjamín. Efectivamente, la sombra se genera porque eso es directamente lo que tapa la pelota de tenis, ¿ya? Es decir, acá se forma exactamente la misma forma circular que el contorno de la pelota de tenis, ¿ya? Cuando el tamaño de la fuente es similar al objeto, se genera una zona de sombra más oscura y una de penumbra, que varía de oscura a tenue, ¿cierto? Va aclarándose en esa dirección. Entonces, como la luz se proyecta de línea recta y en todas las direcciones, nosotros sabemos que acá hay un par de rayos de luz que pasan justo en el borde, ¿ya? Y ese nos va a dar el borde de la penumbra. Y abajo también, lo que es el borde de la penumbra. Y nosotros podemos ir variando esta penumbra moviendo esta pelotita de tenis. Entonces, ustedes lo que pueden hacer en su casa, si tienen alguna pelotita, una pelota de ping-pong, puede ser, o algo similar, hagan el experimento de poner las linternas de celular y después ahí ver cómo se forma la penumbra y cómo se forma la sombra, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, justo por donde pasan el borde de forma en línea recta, va a generar la sombra. Pero si pasa acá en diagonal y pasando justo por el borde, por el contorno de la pelota, se va a formar la penumbra.
En este caso, que es totalmente distinto, acá tenemos una linterna y acá tenemos una ampolleta, ¿ya? Y la ampolleta efectivamente genera la luz en todas las direcciones, ¿ya? Pero acá va en esa dirección, ¿cierto? Acá tenemos en todas las direcciones. Si estamos alumbrando esta misma pelota de forma tal que estamos ocupando, en este caso, una ampolleta, la ampolleta va a alumbrar toda esta zona de penumbra también, al mismo tiempo, ¿cierto? Va a llegar la luz a la zona de penumbra, por eso no se alcanza a apreciar penumbra. Si la luz es dirigida, así como en una linterna, vamos a generar penumbra, porque acá nos está generando luz desde ese lado, ¿cierto? Como la ampolleta, que está generando de forma circular. ¿Ya? Si se genera de forma circular, como la ampolleta, nosotros podemos alumbrar la zona de penumbra y nos queda solamente la zona de sombra. Si nosotros estamos apuntando como con una linterna, vamos a tener una zona de sombra y una zona de penumbra. Entonces ahí Martín nos dice, profe, entre más aleja uno la linterna de una pared, más amplia es, pero es más débil. Si uno se acerca, la hace más chica, pero muy fuerte. Efectivamente, si uno más aleja, significa que la luz puede llegar de distintas formas a la pared, ¿cierto? Es decir, la luz va a viajar en línea recta. Si nosotros alejamos la linterna, imaginen que esa linterna la movemos cada vez más hacia atrás, vamos a ver una sombra que es más grande, ¿cierto? Pero también vamos a darnos cuenta de que esa sombra no es tan clara. ¿Por qué? Porque hay menos rayos de luz que la pelota está parando, ¿cierto? Si nosotros acercamos más la linterna a esa pelota, vamos a ver una sombra que es mucho más clara. ¿Por qué? Porque ahí la pelota está frenando mayor cantidad de rayos de luz, que no se van a ver reflejados en la pared. Así que eso con esta parte. Entonces el concepto de sombra y penumbra básicamente se genera a partir de cómo es la fuente lumínica que estamos ocupando. Ya, si ocupamos una linterna vamos a tener casi siempre este caso. Ahora, si nosotros nos acercamos cada vez más con la linterna a la pelota, no vamos a tener rayos de luces que se alcancen a escapar, ¿cierto? Es decir, ahí vamos a tener una sombra que va a ser perfecta, sin penumbra. Pero si estamos justo en la posición donde un rayo alcanza a pasar por el borde, ahí se va a generar penumbra. ¿Ya? Así que hagan el experimento en sus casas, chiquillos. Ahí jueguen así a formar penumbras, a formar sombras. Es bien entretenido. Me encantaría haberlo hecho en clases, pero ahí ya tendríamos la oportunidad de hacer todos los experimentos que tenemos pendientes en clase. Entonces sigamos avanzando. Y acá vamos a ver la parte de los tipos de materiales, ¿ya? Existen 3 tipos de materiales, podemos definir 3 tipos de materiales con respecto a lo que se refiere el paso de la luz. Los materiales transparentes permiten el paso de la luz y se pueden ver los objetos claramente a través de ellos, ¿cierto? Un vidrio es el mejor ejemplo de un material transparente, el cristal también. Los materiales translúcidos dejan pasar cierta cantidad de luz, pero no se ven los objetos claramente a través de ellos. Y los materiales opacos simplemente no permiten el paso de la luz. Entonces acá, a su derecha, yo les puse 3 ejemplos. Les puse un ejemplo de unos lentes, ¿cierto? Unos lentes que tienen unos vidrios que pueden tener aumento o no, pero ellos van a permitir el paso de la luz y ustedes van a poder ver claramente a través del vidrio. Entonces, el vidrio sería un material... ¿De dónde esta pieza? Ahí, Benjamín, te voy a poner en mute. El vidrio permite ver a través de él, ¿cierto? Entonces, claramente, el vidrio de esos lentes sería un material transparente. En la segunda imagen, nosotros tenemos una botella, ¿ya? Una botella que tiene aceite. Y ese aceite es translúcido.
Es decir, nosotros podemos ver a través del aceite, pero no podemos ver claramente las imágenes a través del aceite. Y un material opaco simplemente no podemos ver a través de él. En este caso, como ejemplo, yo les puse una tablita de madera. Y dudas con respecto a los materiales, ¿ya? No sé si quedaron dudas con respecto a los materiales, a los tres tipos de materiales que existen, como transparentes, translúcidos y opacos. Si no hay dudas, seguimos avanzando nomás. Yo sé que hay un par de dudas ahí que quedaron en el chat, así que les pido a los que tengan dudas con respecto a la clase, se queden una vez después de la clase. Juanito nos pregunta ahí si son lentes de sol. Si son lentes de sol, son materiales que no son 100% transparentes, ¿cierto? Tienen como un filtro. Y ese filtro nosotros deja pasar cierta cantidad de luz, ¿cierto? Y nosotros nos permite ver cierta cantidad de colores. Eso lo vamos a ver más adelante, los tipos de colores que podemos ver a través de ciertos tipos de filtros. Y efectivamente podríamos decir que están entre transparente y translúcidos unos lentes de sol, ¿cierto? Porque nosotros podemos ver a través de los lentes, pero no podemos ver claramente. ¿A qué se refiere claramente? Que no podemos ver los mismos colores que podríamos ver sin los lentes. Ahí Montserrat me pregunta si solamente son eso o pueden ser otros materiales. Pueden ser perfectamente otros materiales. Por ejemplo, una cortina podría ser un material translúcido, ¿cierto? Porque deja pasar, alguna cortina que deje pasar cierta cantidad de luz es un material translúcido, pero si es una cortina que no deja pasar nada de luz, sería un material opaco. ¿Qué más podría hacer? Generalmente, o sea, todos los materiales que no dejan pasar nada de luz, los vamos a definir como opacos, ¿ya? Entonces, no permiten el paso de la luz. Cualquier material que no permite el paso de la luz va a estar definido como un material opaco. Los translúcidos dejan pasar luz, pero nosotros no vemos exactamente como veríamos sin ese material, ¿cierto? El agua también puede ser algo translúcido, ¿cierto? Que no es transparente, agua agitada, ¿cierto? Pero no sé, una agua así completamente calmada, de repente si miramos desde arriba, nosotros podemos ver claramente el fondo de una piscina, por ejemplo, si hay agua que está limpia y en calma. Pero igual nos distorsiona un poco la imagen, así que ahí podríamos decir que igual es translúcida, no es 100% transparente. Entonces ahí podemos movernos entre transparente, translúcido y opaco. ¿La densidad de los objetos influye? Yo creo que sí influye. De hecho, los vidrios que son muy, muy espesos, que tienen gran espesor, significa que tienen una mayor densidad, y esos igual distorsionan un poco las imágenes, ¿ya? Así que también podríamos decir que la densidad está un poco involucrada, pero no en todos los casos, ¿ya? Ahí es más fácil hablar de ciertos tipos de materiales que meternos ahí como en esta densidad se ve más transparente, en esta densidad no. Entonces ahí ya está hilando muy fino. Así que eso. Ya nos queda la última parte de la clase del día de hoy, que es ver un poquito de historia, ¿cierto? Al principio de la clase yo les dije que Newton y Huygens no fueron los primeros, sino que fueron los primeros a intentar explicar el comportamiento de la luz, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito de historia. Cerca del año 1600, el astrónomo Johannes Kepler pensaba que la rapidez de la luz era infinita, ¿ya? Él pensaba que no existía la rapidez de la luz, no había velocidad de la luz, sino que la luz siempre tenía una velocidad que era infinita. Después, en el año 1640, Galileo Galilei intentó medir la rapidez de la luz observando una fuente luminosa a lo lejos. Sin embargo, no pudo hacerlo, ¿cierto? Es como que le tratara de, como que dijeran ya, y después prendieran la luz y poner el cronómetro, así. Ahí Galileo Galilei lo intentó, pero no resultó de la mejor manera.
Después, ¿qué tenemos? Tenemos en 1675, igual, fíjense en los años, que en 1600, 1640 y 1675, tenemos en 75 años 3 cambios o 3 investigaciones con respecto a la luz. Acá el astrónomo Romer midió la rapidez de la luz observando un satélite de Júpiter en 2 posiciones diferentes. Y su estimación fue que era de 2.2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y de hecho no estuvo tan alejado en sus primeras mediciones, ¿cierto? Y después en 1850 el físico francés Fizeau desarrolló un sistema de espejos y una rueda dentada para medir la rapidez de la luz. Y su rapidez, su estimación fue de 3.1 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Entonces podemos ver que antes de Newton y antes de Huygens, tuvimos otras personas que también intentaron explicar el comportamiento de la luz. Sobre todo su rapidez, ¿ya? Los primeros estudiosos de la luz, podríamos decir. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día? Sabemos que la rapidez de la luz es definida por ese número que está ahí, que es 299.792.458 metros por segundo. Si me preguntan cuántos kilómetros por segundo es esto, serían 299.792 kilómetros por segundo. Es decir, una velocidad increíble. Da la vuelta a la Tierra casi que en menos de un segundo, podríamos decir. ¿Ya? Entonces es una rapidez muy, muy grande. ¿Ya? Y es conocida como una de las constantes universales más importantes del planeta. Más adelante, a final de semestre, yo creo que vamos a estudiar el hecho de que la luz es una constante. La velocidad de la luz es una constante. Nada puede ir. Hay 7 veces el planeta Tierra por segundo. Gracias ahí, Martín, por el dato. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Ahí por ahí me pueden decir que sí, que no, que puede ser algo que compone la luz, pero es la constante más grande que nosotros conocemos. El ¿Ya? ser humano está intentando hacer que sea más rápido que la luz, o sea, puede ser cualquier objeto. El ser humano quiere alcanzar la velocidad de la luz, pero Exacto. hoy en día, lo más rápido que ha creado el hombre Hay un está, cohete. Hay un cohete como de un auto. hay un El cohete, Rayo McQueen. es el mismísimo Rayo McQueen. No. Lo más rápido que ha creado el hombre alcanza el 1% de la velocidad de la luz, o menos del 1% de hecho. Menos del 1% de la velocidad de la luz. Es decir, en todos estos años de tecnología y de avance, hemos alcanzado una velocidad que es menor al 1% de la velocidad de la luz. ¿Qué El halcón significa? milenario es el más rápido. ¿Qué significa eso? Que estamos alrededor como de los, serán los 500 kilómetros o 500, no me acuerdo exactamente el número. Ahí en la próxima clase les traigo el dato exacto, ¿ya? Así que la próxima clase les traigo el dato exacto de cuál es el cohete más rápido que ha creado el ser humano hasta la fecha, que fue hace poquito. Ay, Martín, perdón, acabo de ver tu pregunta. ¿La luz es más rápida porque no tiene masa? Podemos decir que si la luz se comporta como partícula, una partícula puede tener masa, ¿cierto? Pero una masa muy, muy liviana. Pero, y aparte que nosotros alcanzásemos la velocidad de la luz, nos descompondríamos, ¿cierto? Nosotros, la velocidad de la luz es una velocidad que tiende a cambiar la forma de la materia, inclusive. Así que, bueno, quizás esa sea una de las razones que nosotros por qué no podemos alcanzar, ¿cierto? Pero no hemos creado algo que nos genere tal propulsión que alcancemos la velocidad del sonido. O sea, perdón, la velocidad de la luz. La velocidad del sonido ya la pasamos hace rato, ya la alcanzamos. Así que, eso chicos, ¿ya? Tenemos estas 3 preguntas con las que quiero terminar la clase. Así que voy a dar
2 minutitos para que la piensen y las contesten, ¿ya? Así que voy a dar 2 minutitos para ¿La que... puedo copiar en el cuaderno? Sí, copílas en el cuaderno, copílas en el cuaderno. Les conviene que pongan atención a lo que conversemos cuando conversemos de estas preguntas, ¿ya? Así que voy a dar 2 minutitos, conversamos un poco estas respuestas y con eso terminamos la clase, ¿ya? Así que ahí queda 1 minuto y medio. Quiero escucharlos a ustedes, ¿cierto? Quiero escucharlos a ustedes contestar estas preguntas y con eso terminamos la clase, ¿ya? Los que se quieran quedar después de la clase voy a mostrar la página web voy a dar el link de la página web y también voy a contestar preguntas de la clase. Ya, así que vendría quedando 45 segundos. No ha terminado la clase. Vamos a contestar estas preguntas, estas 3 preguntas, y ahí vamos a, una vez que contesten las preguntas, vamos a terminar la clase. Pero les conviene quedarse, ¿ya? Les conviene quedarse. Al final voy a decir si hay tarea o no. Ya quedan 5 segunditos. 4, 3, 2, 1. Entonces, doy la palabra a quien me quiera contestar la primera pregunta. ¿Ya? ¿Qué evidencias tienes para decir que la luz viaja en línea recta? Lo hemos hablado durante la clase. Por medio de un objeto que sería, como por ejemplo, un cartón circular. Ya, un cartón circular. ¿Pero qué hace ese cartón circular para que tú digas que no haya, que la luz viaja en línea recta? Que primero ilumina y luego llega a su final. Ya, tenemos ahí una respuesta. Marisol también nos dice ahí que quiere contestar. Dale, Marisol. Profe, se supone que una de las demostraciones son de que son de la sombra y el camino que sigue la luz se puede interponer por obstáculos como agujeros o líneas geométricas, creo. Perfecto, está perfecto. Así que ahí entre Benjamín y Marisol tenemos la primera, ¿cierto? ¿Qué evidencias tenemos para decir que la luz viaja en línea recta? ¿Cierto? Que si ponemos algún objeto opaco frente a la fuente lumínica, se va a generar sombra detrás de ese objeto en alguna pared, ¿cierto? Porque ese objeto opaco va a bloquear como los rayos de luz, ¿cierto? Va a bloquear esta luz que no va a permitir pasar a través del objeto opaco. Perfecto. Segunda, ¿qué condiciones tienen que existir para que se genere la penumbra? Que solamente se ilumina en una parte. Ya, vamos a ver eso con más profundidad. No, un segundo, voy a repetir lo que ahí, la primera respuesta. ¿Qué evidencia tenemos para decir que la luz viaja en línea recta? Evidencias tenemos que cuando nosotros ponemos un objeto opaco frente a la fuente lumínica, nosotros podemos ver que detrás de ese objeto se va a generar Profe, sombra. Dame pero... un segundo. Se va a generar sombra, es decir, la luz no puede atravesar a través de ese objeto. Significa que si no lo puede atravesar y no hay ninguna otra forma que lo pueda atravesar, significa que la luz viaja en línea recta. Ahora sí. Pero no solo en línea recta, ¿o no? Porque la ampolleta igual va como para todos lados. Pero es Sí, cada... pero solamente, como por ejemplo en una linterna solamente enfoca en una sola parte, y esa parte provoca esa penumbra Ya, pero Ya, antes... pero ahí el en un profe está objeto. diciendo la luz, no la luz de una linterna. O sea, está diciendo así Ahí, como en general.
eso fue lo que expliqué al principio de la clase cuando hice el dibujito de la ampolleta. Cada rayo de luz va en línea recta, pero la luz se genera en todas las direcciones. ¿Ya? Pero hay infinitos rayos de luz generados por una fuente. Esa fuente genera rayos en todas las direcciones. Pero en una linterna está apuntando hacia adelante. En una ampolleta es como si nosotros bloqueáramos cierta parte de la ampolleta y solamente dejáramos que los rayos que van hacia adelante son aquellos que se pueden propagar. Entonces, el concepto de ampolleta efectivamente ilumina todo el espacio, pero cada rayo de luz viaja en línea recta. Se generan infinitos rayos de luz desde la ampolleta y en infinitas direcciones. Pero cada uno de ellos va en línea recta. Ah, ya, bueno. Ya, ahí entonces tenemos la respuesta de Benjamín sobre la penumbra. ¿Qué más? ¿Qué más nos quiere complementar un poco la respuesta de Benjamín con respecto a la penumbra? ¿Qué condiciones se tienen que existir para que haya penumbra? Según la posición. Exactamente. Exactamente. La posición donde no está la fuente lumínica, ¿cierto? En este caso, si nosotros estamos ocupando una linterna, ¿a qué posición tenemos que estar? ¿Cierto? Adelante. O sea, muy cerca, muy lejos, a una posición exacta donde queramos que ocurra el efecto. Porque, por ejemplo, si estoy apuntando, yo estoy en la espalda. Claro, pero ¿cuál es la distancia que tengo que estar Lejana. del objeto, más o menos? Sí, como lejana por ahí. Lejana, ¿cierto? Pero Yo lejana. creo que cerca, ¿o no? Si estamos Pero lejana, pero no tanto. O sea, como intermedio. Así va como por ahí, mediana. va a depender mucho del objeto, ¿ya? Va a depender mucho del objeto que queramos iluminar, queramos hacer sombra a partir de ese objeto. Pero por ahí tienen algo que es súper importante. La distancia, si estamos muy cerca, la luz no va a alcanzar a pasar el objeto desde ninguna parte. Es decir, todo el objeto va a bloquear la luz. Si ese es el caso, si todo el objeto bloquea la luz, se genera una sombra perfecta. Pero si hay un poco de luz que alcanza a pasar a través del objeto, se va a generar penumbra. ¿Ya? Hagan el experimento en sus casas. ¿Qué más? Y lo último, un cuerpo que permite que parte de la luz pueda atravesarlo. ¿Cómo se llama? Trasluz, creo. ¿Tras qué? ¿Translúcido? Translúcido, efectivamente, translúcido. ¿Ya? Así que esas son las respuestas del día de hoy. Los que pusieron atención, hoy día tenemos actividad recuperativa, ¿ya? No es obligación que ustedes quieran hacer esta actividad, pero ya que respondemos las preguntas en clase, si usted va al link que les voy a poner en Facebook, o el link que les voy a poner ahora mismo en el chat, si ustedes responden esas preguntas, ya tienen la actividad lista el día de hoy. Entonces, así, por eso les convenía quedarse al final de la clase a responder las preguntas entre todos. ¿Cierto? Profe. Entonces, si se acuerda ahí de lo que respondimos, puede ir a responder directamente al... ¿Obligatoria, profe, o no? Es optativa esta clase, ¿cierto? Hoy día a las clases de la tarde no les toca actividad. Por eso yo les dejo esta actividad como optativa y recuperativa. Es decir, si la hacen, recuperan una actividad de las actividades anteriores que no hayan hecho. Profe, si no debo nada y si me sale la respuesta. Si no hace nada y se sabe la respuesta, o sea, imagínese si está el día con todas las actividades, responde esta y más adelante va a tener puede tener una actividad Profe, que no quiera hacer porque va a tener una actividad ahí guardadita en el bolsillo. Bueno. Profe, Dígame. profe, Benjamín. tengo una actividad que está en... Juanito. ya, me hablé. Ya. no, el Juanito. Tengo Dale, Juanito. una actividad que la tengo en PL, por lograr creo que. Y si hago esa se pone el logrado, ¿no? Sí, o sea, igual las que están en PL yo las considero como logradas porque tienen ahí Entonces, un par de cosas que no he corregido. De hecho, la gran mayoría... No, profe, cuídese. Chau.
La gran mayoría de las actividades las considero como logradas si tienen el 50% de la actividad buena, ¿ya? Y por eso siempre al principio de la clase corregimos. Les voy a compartir el link de la página web para los que quieran trabajar en ella, los que quieran ver esta página web que les mostré, donde van a tener toda la forma de ver las actividades, ¿cierto? Todo eso. Así que lo voy a poner acá en el chat para que puedan revisar la página y puedan como también ponerse al día con las actividades. Ahí aparece todo. Esta clase también va a aparecer ahí en 20 minutos más. Así que eso, chiquillos. Les recomiendo que la guarden. Les voy a dar un minutito ahí para que la puedan guardar. Igual la voy a subir a Facebook junto con la actividad que tienen que hacer, o sea, la actividad optativa, y con la diapositiva. Así que eso, dudas de la clase. ¿Qué era penumbra? Revise la diapositiva porque ya lo comentamos, así que lo voy a subir. Aparece también en la página, en Titán X aparece, así que revisen, ahí también aparece la clase.